audio, si tenemos buen audio hoy, vamos a empezar. Perfecto. Bueno, ahí me confirman que se escucha. Bueno, vamos a empezar con la presentación de hoy. Para los que estén uniéndose por primera vez a un webinar conmigo, me presento, mi nombre es Ernesto, soy de Córdoba, Argentina. Vengo estudiando ya hace un poco más de un año. Estoy operando hace varios meses y bueno, digamos un poco soy licenciado en Administración de Empresas, entonces un poco por mi formación académica y un poco por interés propio también ya hace bastante más tiempo que estoy un poco metido en el mundo de los derivados. No se olviden, siempre recuerden que lo que estamos operando cuando hacemos divisas y commodities son derivados. Así que bueno, mi experiencia con esto no es tan larga, no es de muchos años, pero, pero bueno, la idea de este webinar, de esta presentación, es ayudarlos un poco con inquietudes y dudas y conceptos que tienen que entender, que por ahí yo tuve hace poco tiempo y bueno, entonces la idea es ayudarlos un poco con eso, eh, estando lo más cerca posible de los que recién están empezando. Hoy, los temas de hoy que vamos a presentar es tipos de órdenes, cómo se manejan, cuáles son las que usamos, cuándo usamos distintos tipos de órdenes, y vamos a hablar un poco también de spreads, que es algo que ya se ha mencionado en otras presentaciones, pero hoy que tenemos tiempo vamos a ir bien a fondo con eso, y son dos cosas muy importantes para los que estén empezando a operar. No va a haber tanta teoría ni tanto concepto, ni tantos conceptos en el webinar de hoy, así que voy a mostrar muchas cosas en plataforma directamente de manera práctica, cómo se manejan. Así que, bueno, para que quede todo bien claro de manera práctica cómo se usa. Vamos a empezar con las órdenes. Básicamente hay dos tipos de órdenes, hay dos formas de posicionarse en el mercado. Podemos usar órdenes spot o órdenes pendientes. Las órdenes spot son las que se abren es cuando abrimos posiciones al precio de mercado, o sea, el precio en el que está un activo en ese momento, al precio que nos da el broker, por supuesto. Abrimos una compra o una venta, en el momento eso es una orden spot. Vamos a ver un poco cómo funciona eso y cuál es la diferencia con las órdenes pendientes en la plataforma. Vamos a ir al MetaTrader. Acá tenemos abierto el gráfico de euro-dólar. ¿Sí? MetaTrader nos ofrece estos botones, este panel que está acá arriba, que se puede ocultar y mostrar con esta flechita, que nos permite ejecutar órdenes spot, es decir, darle clic a compra si queremos una posición compradora, darle clic a venta si queremos una posición vendedora, y de esa manera estamos ejecutando órdenes spot. Es decir, cuando el precio alcanza un nivel que nos gusta, mejor dicho, no que nos gusta, sino que nuestra estrategia nos indica la entrada en ese nivel, directamente hacemos clic a comprar o vender y ya vamos a haber tomado posición en el mercado. Hay otra manera de colocar órdenes spot, que es acá arriba hay un botón que dice nueva orden, new order, acá está en inglés la plataforma. Nos aparece este panel que nos permite comprar a mercado o vender a mercado. Bien. Si vemos acá el tipo de orden dice Market Execution, eso quiere decir que es, o sea, a mercado, eso es lo mismo que spot, ¿sí? O sea, cuando hablamos de spot nos referimos a precio de mercado. Pero bueno, esta forma de hacerlo es un poco más lenta, ¿sí? Si lo que nosotros hacemos es scalping y queremos entrar y salir rápido de mercado y ingresar lo más exacto posible en el precio que nuestra estrategia indica la entrada, por ahí esta forma puede ser un poco lenta, digamos, porque hacemos clic en nueva orden y le damos a comprar o vender, el precio puede haber avanzado unos pips ya en la dirección que esperábamos y nos queda una posición un poco, una entrada un poco atrasada, por así decirlo, así que yo les diría que la mejor forma de operar con órdenes spot es con este botón que ofrece, esta serie de botones acá que ofrece MetaTrader para comprar o vender directamente a mercado. Eso
en lo que respecta a las órdenes spot. Después mencionamos las otras órdenes, que son las pendientes, donde la ejecución de esa orden se va a dar a un precio distinto al de mercado, que puede ser por encima o por debajo. Cuando operamos con órdenes pendientes, tenemos que saber que hay dos tipos de órdenes pendientes, las que se llaman stop y las que se llaman limit. Les voy a explicar las dos. Nosotros solo usamos las spot, también les voy a explicar por qué, pero bueno, para que entiendan cómo funcionan y cuál es la diferencia entre cada una. Las que se llaman stop nos permiten ir en la dirección en la que va el precio, por así decirlo. Es decir, compramos por encima del precio de mercado o vendemos por debajo del precio de mercado. Es decir, que la posición se va, por ejemplo, un buy stop, o sea, una compra stop, se va a ejecutar cuando el precio suba respecto del precio actual, siempre cuando digo por encima o por debajo del precio de mercado, el precio en el que se está cotizando el activo en este momento, y una venta stop, un sell stop, se va a ejecutar por debajo del precio actual de mercado. Exactamente lo contrario son las órdenes limit, que hacen exactamente lo inverso, nos permiten posicionarnos en contra del movimiento del precio que está teniendo en ese momento. Es decir, si el precio cae hasta un determinado punto donde pongamos la orden, se nos va a ejecutar una posición de compra, o sea que se nos va a ejecutar una posición de compra por debajo del precio actual y una posición de venta por encima del precio actual. ¿Sí? Esos son entonces las stop y las limit. Nosotros solamente usamos las stop porque es lo que la estrategia de acción de precios indica. ¿Sí? Básicamente no intentamos predecir hasta dónde va a llegar un precio, hasta qué nivel de precio va a llegar un activo para predecir una reversión, un movimiento en contra de esa presión que está teniendo en el momento del activo, sino que todo lo contrario, vamos a favor de la presión de mercado en el momento, siempre y cuando la estrategia lo indique y así lo permita. Así que nosotros usamos las stop. ¿Cómo se colocan esas órdenes y cómo se manejan? Les voy a mostrar acá en la plataforma. Y de igual manera que donde nos dirigíamos a poner orden spot, vamos acá a nueva orden y en lugar de elegir Market Execution, vamos a elegir Pending orden pendiente, y acá nos da las opciones de poner Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop y Sell Stop. ¿Sí? Ahí están entonces los cuatro tipos de órdenes posibles, las que son Stop y las que son Limit. ¿Sí? Recuerden siempre que si intentamos nosotros hacer, por ejemplo, si quisiéramos poner un Sell Stop por encima del precio actual, la plataforma no nos va a dejar porque va en contra de lo que indica la lógica de esa orden, ¿no? Como recién les expliqué, las stops son para comprar por encima o vender por debajo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo usaríamos nosotros las órdenes stop. Acá pueden ver la trayectoria del precio de la sesión de hoy de euro-dólar. ¿Sí? Hacia acá, por acá podemos ver la sesión europea y por acá la sesión americana. ¿Sí? Estas líneas que están marcadas en el gráfico están puestas para identificar de manera visual y rápida la apertura máximo y mínimo de la sesión europea, que es lo que hacemos todos los días para determinar si un instrumento abrió compra o abrió venta y dónde está el precio en función de esos niveles. La primera herramienta de apoyo que tenemos para hacer eso es este indicador pivot, que son estas líneas que vemos por detrás del precio, que nos divide la zona de presión de compra con la zona de presión de venta. El pivot de hoy estuvo por acá, que es esta línea gris, entonces por acá debajo hablamos de presión de venta y por encima de presión de compra. Si vemos cómo abrió la línea amarilla acá, o naranja, no sé cómo la vean en sus pantallas, es el nivel de apertura de la sesión europea. Así que en este momento creo que ya cambiamos el horario o sea, Europa ya cambió el horario a su horario de verano, así que serían las 4 de la mañana en Argentina, si no me equivoco. Después cada uno, si
si se encuentran en otros lugares, fíjense de identificar correctamente la vela de apertura de Europa, que es el horario en que abre, el horario de apertura bancario y de mercados en Londres, en este caso, es el que termina la apertura de la sesión europea, que en el gráfico fue acá. Entonces vemos que el precio, si bien tuvo un movimiento a la baja en un periodo anterior a la apertura, abre por debajo del pivot, entra algo de compra, logra posicionarse apenas por arriba del pivot, hace este máximo que vemos acá en esta línea celeste y comienza su recorrido hacia la baja, y es lo que hizo durante el resto de la sesión europea y la sesión americana también. ¿Cómo usamos nosotros las órdenes spot y las órdenes pendientes y las órdenes a mercado cuando estamos operando en sesión? Una de las formas que más solemos eh, posicionar una orden pendiente stop es por encima de los máximos de una sesión o por debajo de los mínimos de una sesión, compra o venta respectivamente, siempre y cuando la estrategia y el nivel de precio del día lo acompañe y nos permita hacerlo de esa manera. Por ejemplo, acá van a ver que, como mencioné recién, la línea celeste abajo fue el mínimo de la sesión europea, ¿sí? El precio en horario de sesión europeo llegó hasta ahí y entró algo de compra, como podemos ver acá en estas dos velas verdes. Estamos viendo velas de 15 minutos y cada barrita representa 15 minutos de acción de precio. Inmediatamente nosotros vemos esto y a esta hora ya estamos ingresando a la sesión de mercado, digamos. Vemos que el precio está por debajo del pivot, podemos poner una orden stop, en este caso un sell stop, debajo del mínimo de la sesión europea, que de hecho fue por ahí donde se indicó la primera entrada del día hoy en euro dólar. Si están en la sesión o si están activos en el Telegram, fue por acá, exactamente por ese nivel, con esa lógica, porque estaba rompiendo el mínimo de una sesión anterior y el precio también se encontraba debajo del pivot, así que bueno, la estrategia acompañaba las posiciones vendedoras. Entonces, en ese caso que estamos frente a la pantalla, o sea, estamos viendo el precio, también podríamos haber ejecutado una orden spot, o sea, una orden a mercado cuando el precio llegara ahí a darle venta. ¿Cuál es la diferencia o por ahí por qué nos conviene usar una u otra? Tiene que ver un poco, primero, si estamos, por supuesto, viendo el mercado o no. Si no estamos viendo el mercado, la única forma de que se nos ejecuten posiciones son haber dejado de manera previa órdenes stop. Y no confunden el término spot con stop, ¿no? Spot es para entrar al mercado y stop es el tipo de órdenes pendientes que vimos acá que usamos. Sí, son parecidos los términos, pero implican cosas diferentes. Entonces, como les decía, uno de los motivos por el cual podemos usar órdenes stop es si no estamos viendo el mercado, y otro motivo es si estamos viendo el mercado pero la volatilidad es alta, o sea que el precio se mueve fuerte, por así decirlo, en poco periodo de tiempo, hace muchos pips hacia un lado o hacia el otro, cuando hay mucha presión de compra o de venta, ¿no es cierto? Cuando hay mucha presión en una dirección, es posible que cuando el precio alcance nuestro nivel de entrada, lo perfore rápido, y al momento que nosotros queremos ejecutar la compra o la venta, van a ver que a veces hay un pequeño lag, una diferencia de tiempo en fracciones de segundo entre que ejecutamos una compra o una venta y efectivamente nos aparece la posición abierta en mercado. Cuando pasa esto, que el precio se mueve muy rápido, entonces puede que al momento que nosotros elegimos hacer la orden spot, el precio ya haya pasado varios pips nuestro nivel de entrada y nos quede una orden un poco como con una entrada un poco tardía, donde la relación ya hacia el target de la orden, que es el precio que esperamos al que llegue, esté muy cerca, y por ahí no vale la pena pagar la comisión de entrada a mercado, el spread, por un target tan pequeño. Entonces, en esos casos,
cuando vemos que el precio puede ir rápido para un lado o para el otro, es mejor tener órdenes stop colocadas, cosa de que inmediatamente el precio pase por ahí, nosotros entremos a mercado y no nos perdamos ningún pip por medio. Otra diferencia en el uso de estas órdenes es, por ejemplo, cuando tenemos el mercado abierto, ¿no? Entonces nosotros operamos en horarios de mercado abierto, o sea, es decir, que en el overlap de la sesión europea con la sesión americana, ¿sí? Hacia el cierre de la sesión europea y junto con el comienzo de la sesión americana, entonces el precio que nos da el broker, siempre vamos a ver que el spread es más pequeño. Vamos a hablar un poquito más adelante del concepto de spread, que es la diferencia entre la cotización de compra y la de venta que nos da el broker, ¿sí? Y siempre cuando colocamos órdenes stop, tenemos que tener en cuenta ese spread. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos una orden stop, por ejemplo, a este nivel, en este caso, iría un sell stop por debajo de los mínimos, este nivel acá en amarillo que estoy poniendo, o naranja, una venta cuando esté para que el precio, para entrar en una posición de venta cuando el precio atraviese los mínimos de esta sesión anterior, que hasta ahora no ha logrado atravesar y cada vez que llega acá encontramos un poco de presión de compra. De hecho, eso es una orden que se ha pasado por el Telegram, es una posición que está ahí pendiente. Tenemos que tener en cuenta el spread. ¿Por qué? Porque se nos va a ejecutar si ponemos una orden stop, se nos va a ejecutar la venta antes de que el precio llegue a esa línea que hemos puesto ahí donde hemos colocado nuestra orden de venta. Lo voy a colocar así lo pueden ver cómo funciona esto y cómo se ve en el gráfico. En este caso sería un sell stop. Poner acá el volumen que cada uno opere. Esto es una cuenta de demo, ¿sí? Acá arriba pueden ver que dice demo account. Pending order, sell stop. Precio 1. Sí, algo así como 1.10 creo. Puse 1.10. Eso. Bueno, el 1.10 está más arriba. Sería más o menos aproximadamente ahí, ¿no es cierto? Ahí tenemos un sell stop por 0.3 lotes. Acá lo indica en la plataforma, que quiere decir que cuando el precio alcance ese nivel nos va a ejecutar una posición de venta. ¿Por qué la separamos un poquito de los mínimos? Por dos motivos. Uno, por spread, este que le estaba comentando, esta diferencia entre la cotización de compra y la de venta va a hacer que cuando el precio comprador que nos está dando el broker llegue a ese nivel, nos va a ejecutar la orden de venta. Y en realidad no es exactamente donde nosotros queremos entrar un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque en este nivel de acá donde vemos todas estas sombritas de velas, estas barritas hacia abajo, es hasta donde ha llegado el precio y ha entrado un poco de compra y no ha podido superar todavía este mínimo. Entonces, para hacer una entrada más segura, lo que nosotros buscamos es, una vez que haya perforado el mínimo y, por así decirlo, el comprador haya perdido esa zona, ahí sí vamos a entrar porque con una alta probabilidad vamos a ver un mínimo nuevo más bajo. Entonces, eso es lo que operamos. No se olviden, siempre que estamos haciendo estrategias de trading, hablamos de probabilidades. Entonces, cuando hayamos atravesado un mínimo anterior, en este caso, vamos a tener una alta probabilidad de ver un mínimo nuevo en el mercado y vamos a entrar con una venta. Lo que les decía respecto de los horarios de mercado, de mercado abierto y mercado cerrado, es que muchas veces cuando no hay mercado abierto, por ejemplo en este caso en el euro dólar, el spread puede ensancharse un poco, esto es, puede agrandarse un poco la diferencia entre la cotización de compra y la de venta. ¿Sí? Entonces, eso es también para tener en cuenta que al trabajar con órdenes stop, muchas veces se nos pueden ejecutar tanto ventas como compras, se nos pueden ejecutar antes del precio que nosotros realmente queremos entrar al mercado, y esa pequeña diferencia de esos pips puede hacernos la diferencia entre una buena entrada y una entrada fallida, porque, como les digo, siempre vemos que hay una zona en la que el precio
le cuesta atravesar a veces tanto sea la compra o la venta, y cuando lo logra atravesar, ahí vemos que hace un recorrido de varios pips más abajo en este caso, que estamos hablando de un mínimo, y esa es la entrada más segura, por así decirlo, para nosotros, y no estar arriesgándonos a entrar donde hay mínimos y mucha intención de compra, en este caso, porque como vemos, cada vez que llega a este mínimo, el precio un poco se devuelve, entonces no es tan segura la entrada. Sin embargo, algo que es para analizar y para que empiecen a ver, y este ejemplo nos viene bien, la compra no se sostiene, ¿sí? Estamos viendo el euro dólar, el gráfico, y ¿por qué decimos que la compra no se sostiene? Porque llega acá, intenta volver a subir, llega por acá, intenta volver a subir, llega por acá, intenta volver a subir, pero no vemos cierres de velas por encima de estos máximos de este rango, y también son velas de rango muy chiquito, entonces es decir, el comprador entra pero sale muy rápido, entra pero sale muy rápido, o simplemente falla, quiere apostar a que la reversión hacia la compra se dé en ese punto, y en realidad eso no sucede, y bueno, pierde su orden y el precio se vuelve a bajar una vez más y así. Entonces, esta acción de precio que vemos acá en esta zona nos está hablando de que el comprador tiene poco poder o poca intención en estos momentos. Sin embargo, estamos en una zona un poco de indecisión y en una pequeña consolidación acá. No se olviden que siempre tenemos que tener en cuenta el mapa de precios, y en eurodólar estamos cercano al 1.10, así que las ventas más seguras, por así decirlo, recién estarían por debajo de esos niveles y todavía no acá. Es un nivel que históricamente ha sido atractivo para los compradores, y también es un precio psicológico, por así decirlo, donde se puede esperar que el comprador intente entrar en 1.10 después de que el precio viene bajando desde arriba, ¿cierto? Eso en cuanto a las órdenes stop y spot, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora un poco también de, de otras órdenes que se pueden programar, que son los stop loss y los take profit. Y veo acá en el panel de preguntas, algunos están hablando de ese tema, así que bueno, espero responderles con esto también. Una vez que hemos entrado a mercado, hay otro tipo de órdenes que se pueden poner, que son las take profit y las stop loss. Nosotros el stop loss no lo usamos, es una orden que se usa para limitar la pérdida, y le voy a explicar por qué no lo usamos y cuál es la lógica. Si por ahí si vienen algún de otra escuela de trading, o si ya han leído un poco al respecto, o incluso si ya vienen operando algo en demo, en vivo, como sea, les va a sonar un poco raro esto de que no se use stop loss. De hecho, cuando a veces lo abro con otras personas que operan, se asustan, porque es como que algo básico, y limitar la pérdida es lo más importante del trading. Pero bueno, todo esto responde a una lógica más grande, que se lo voy a explicar ahora también, y no es que nunca tomemos pérdidas. Eso en lo que respecta a las órdenes stop loss. Y el take profit es la orden automática, digamos, para tomar beneficios, es decir, que cuando el precio alcanza un nivel a favor de nuestra orden, que nosotros hemos determinado como target, la posición se va a ejecutar automáticamente y se va a cerrar. Por ejemplo, en este caso, que tenemos una venta pendiente acá abajo en esta línea de puntos, que la colocamos recién. Si yo arrastro la línea hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, como es una venta, el precio va a ir a nuestro favor, por ende vamos a tener beneficio. Nos aparece esta otra línea de puntos, que es en este caso, el take profit. O sea, no, perdón. Lo que yo estoy haciendo en este momento es mover la orden stop. Para poder colocar un take profit, de esa manera tenemos que estar ya en mercado, o sea, con una posición abierta. Si yo arrastro la posición de esta forma, lo que estoy haciendo es mover el sell stop más abajo o más arriba. Si yo le quiero poner un take profit, que es lo que quería hacer recién, tengo que hacerle doble clic a la orden, acá donde dice modificar orden, y acá nos va a dejar poner un take profit, por ejemplo, en un rango de precios vendedor que tenemos por acá, que sería alrededor del 1.0990, algo así. Por poner un ejemplo. Eso nos va a agregar otra línea de puntos que está acá abajo, ¿sí? Que es
el take profit, el target automático de esta orden. Es decir, cuando el precio llegue acá se nos va a ejecutar la orden y si llega acá se nos va a cerrar la orden con un beneficio. De igual manera se puede colocar un stop loss, que es para en este caso para el otro lado. Ahora sí, si la muevo, este take profit, si lo muevo para atrás, digamos, se va a convertir en un stop loss. Y por ejemplo, si yo lo dejo ahí, no nos deja hacer esto en el trader, hay que hacerlo de manera manual, porque la orden todavía no está ejecutada. Se lo voy a mostrar con una orden ejecutada para que vean cómo se puede mover con el mouse, lo que yo estaba tratando de hacer ahora. Ahora directamente hay que ponerlo manual. Por ejemplo, 1, 10, 35, un precio que esté más por encima de nuestra venta. Bueno, entonces ahí tenemos una venta pendiente con su respectivo stop loss acá arriba y su take profit acá arriba. Es decir, si el precio llega acá, se va a ejecutar una venta. Si el precio sube hasta acá, se nos va a cerrar la posición. Y si el precio cae hasta este punto de acá abajo, también se nos va a cerrar la posición. En este caso con un beneficio, en este caso con una pérdida. Vamos a cancelar esto. Yo le hago doble clic y le doy a eliminar. Se nos desaparece tanto la orden stop como su respectivo take profit y stop loss. Lo que yo les quería mostrar es esto. Supongamos que ya estamos en mercado. Por ejemplo, yo abro una venta en este punto, ¿sí? Vieron, ahora tengo una venta abierta. Lo voy a mostrar acá en la terminal, así lo pueden ver. Entramos a mercado y hay una venta abierta, así acá la pueden ver. El resultado de cómo está yendo esa posición. Hablando de gráfico de vuelta, así pueden ver. Ahora sí que estoy en mercado, si arrastro hacia abajo me va a colocar un take profit y si arrastro hacia arriba me va a colocar un stop loss. De esta manera. Así. Ahí está. Por fin salió. Bueno, entonces se entiende, eso es para manejarlo directamente con el mouse sobre el gráfico, sin tener que estar escribiendo los precios de manera manual. Son dos formas de hacerlo, está por ahí un poquito más rápida para hacerla sobre el gráfico, si no, nos vamos a hacer doble clic en la orden y ahí acá podemos ponerle tanto como un stop loss o un take profit, ¿sí? Esto ya no nos sirve para el ejemplo nada más, así que vamos a cerrar la orden. Bien, ahí se cerró la orden y como pueden ver acá en la terminal, se tomó una pequeña pérdida, que es esta de acá. Bueno, vamos, eso en lo que respecta al take profit, ¿no es cierto? Y el stop loss. ¿Por qué no usamos stop loss? Porque nosotros operamos con niveles de precios y muchas veces lo más importante para nosotros, como ya se mencionó en otros webinars, es la confirmación de los niveles de los precios. ¿Cómo se mide o cómo se ve la confirmación de los niveles de precio? Con el cierre de las velas. Acá en la presentación tengo este gráfico que ilustra muy bien, si ya han estado viendo un poco los webinars y leyendo las clases, sabrán más o menos cuál es la información que nos da acá la vela. Este es un ejemplo de una vela bajista y este es una alcista. ¿No es cierto? La vela alcista abre por debajo y cierra por encima, y el cierre de la vela es lo que nos interesa como confirmación de un nivel de precio o no. ¿Por qué? Porque el resto del recorrido que puede tener el precio en ese momento, ¿sí? En cada una de estas velas, puede deberse a volatilidad y no necesariamente que esté entrando una fuerza, ya sea de compra o de venta, al mercado. Entonces, cuando trabajamos con stops, muchas veces el mercado va a alcanzar nuestro stop simplemente por volatilidad, nos va a sacar del mercado, y es la forma que tiene el mercado de juntar liquidez, por así decirlo, agarrando stops de otros para poder tomar fuerza y ir hacia la dirección esperada muchas veces que indicaba nuestra estrategia. Un mercado que por ahí se mueve con mucha volatilidad, así que hay que tener cuidado con el posicionamiento de los stops. Además, cuando nosotros entramos cuando tomamos entradas, digamos, que están a favor de la presión del día y a favor de lo que indica el mapa de precios del instrumento,
cuando una posición no resulta rápido, por así decirlo, en el scalping diario y hay que mantenerla durante más tiempo, incluso a veces se puede mantener más de un día, así en función de lo que indique la estrategia, como les digo, nos dedicamos a cubrir esa posición, o sea, es decir, a si el precio llega a un determinado nivel, en lugar de tomar la pérdida por completo, comenzamos a intentar tomar beneficios en la otra dirección hasta que se respete la estrategia que habíamos planteado inicialmente, que eso lo determina el mapa de precios, si una posición básicamente se puede cubrir o no, y la presión del día, si una presión se puede cubrir o no, sin que sea necesario tomar una pérdida. Entonces, en ese caso, eh, es opcional, se puede empezar a desarmar una posición, ¿no es cierto?, tomando pérdidas parciales, que les voy a mostrar cómo se hace, y cubriendo, o sea, tomando beneficios hacia la otra dirección en la que nos quedó nuestra posición, hasta que el precio vuelva a la zona de mercado en la que estamos trabajando. Todo esto, como les digo, se determina por mapa de precios y por la estrategia del día, que es lo que determinamos antes de empezar el día, ¿no es cierto?, en función del pivot y de la sesión europea, lo que nos va a decir si preferimos buscar compras o preferimos buscar ventas, y en ese caso, cuáles son las posiciones que las tenemos que expirar rápido si no salen, o sea, tomar la pérdida si el precio llega a un determinado nivel, sin usar stop loss preferentemente, ya que por ahí es un nivel, como les mostré recién, que no está confirmado, y el stop loss nos saca del mercado y en muchos casos cuando no es necesario. Entonces ya la forma de tomar pérdidas es a criterio eh, propio y se hace de manera manual con esta estrategia que usamos en Watch. Por ejemplo, el ejemplo del movimiento del precio de hoy en euro dólar viene bastante bien para entender esto. Eh, por acá no recuerdo exactamente dónde se había iniciado en la sala, se había dado una posición de venta, y vemos que el precio no llega al target, llega muy cerca del target, que entiendo estaba cerca de esta línea verde acá del pivot, que es el S1, y el precio empieza a retroceder y se devuelve, vemos algo de compra. Y ven que avanza bastante en contra a veces de nuestra orden, que estaba más o menos por este nivel, y hace todas estas sombras, todos estos spikes que podemos ver acá, el precio, pero finalmente cae y llega a nuestro target. Lo voy a marcar con líneas, así lo pueden ver bien. Estas sombras de velas, estos spikes, que se llaman estas liñitas que va por encima de la vela, nos marca hasta dónde llegó el precio. Sin embargo, ustedes fíjense que los cierres de las velas siempre estuvieron por debajo de esa línea, que es aproximadamente donde estaba nuestra entrada. Entonces, todos estos movimientos del precio al alza no han sido efectivamente una presión de compra sostenida, sino que han sido simplemente volatilidad. Por el, por el motivo que sea, veamos que nunca el precio logró ni siquiera subir a un mínimo anterior, que es este por acá, ni tampoco sostenerse a la compra, ya que cada vez que subía teníamos un cierre de vela por debajo de esta línea. Subía y teníamos un cierre de vela por debajo de esta línea. Entonces, si nosotros hubiésemos colocado un stop, por decirlo, acá atrás de este último especie de máximo que quiso hacer acá, esta intención de compra que hubo acá en esta vela, diciendo, bueno, si el precio vuelve a alcanzar ahí es porque va a volver van a entrar compradores al mercado, nos hubiera sacado la orden, ¿no es cierto? Hubiéramos tomado esa pérdida a ese nivel y el precio terminaba al final de llegar a nuestro target, ya que esto solo se trataba de una volatilidad, por así decirlo, momentánea. Con el tiempo, bueno, la idea es aprender a determinar de qué se trata, cuándo estamos viendo volatilidad y cuándo no. Y bueno, siempre por eso hay que tener en claro dónde está el precio en función de los máximos y los mínimos de la sesión anterior, en función del pivot, y sobre todo mirar las velas. Las velas nos dan mucha información, nos hablan de intención de los actores de mercado, ¿no es cierto? Si vemos, por ejemplo, estas velas de acá, de las que estaba haciendo referencia recién, todas tienen una mecha importante hacia arriba, lo que indica que el precio subía, pero inmediatamente lo hacían bajar y los cierres estaban siempre por debajo de estos niveles, los cierres de estas velas.
Entonces, eso nos está dando la pauta de que no, la compra no se sostiene, no está progresando en ese momento. Entonces eso nos daba a nosotros el indicio de que se podía mantener la venta, dado que primero por la zona en la que estábamos, bastante por debajo del mínimo de la sesión anterior, y segundo que el comprador simplemente entraba y salía muy rápido, no estaba sosteniéndose, lo cual, como mencioné anteriormente, pues, puede tratarse de una maniobra del mercado como para juntar stops por esa zona y después seguir hacia la baja. Igual vemos que acá hay un mínimo que todavía no ha logrado romper, o sea que ha llegado hasta ahí donde estaba el target de nuestra orden. Y bueno, ahora ya el volumen de mercado es mucho más bajo, así que puede que el precio quede consolidando en este rango, puede que no, puede que lo rompa, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el volumen a esta hora ya tiende a disminuir y con un número, digamos, hablando en términos de probabilidades, es menos probable que a esta hora veamos nuevos movimientos abruptos, ¿sí? Si bien estamos muy sobre el mínimo anterior y vemos que la compra para nada ha sido, por así decirlo, exitosa en esta zona, puede que lo rompa el mínimo, por eso es que habíamos dejado, por eso es que por Telegram se pasó una venta pendiente ahí, pero probablemente no veamos movimientos mucho más grandes y de tanto rango como estos que vimos en la sesión, en el overlap de la sesión europea y norteamericana. Pero bueno, eso es diferente cada día, no necesariamente hace falta que haya mucho volumen para que haya volatilidad. Recordemos esa diferencia de concepto entre volumen y volatilidad. Volumen hace referencia a la cantidad de órdenes que hay ejecutándose en el mercado. Esto, el mayor número de órdenes, como ya lo hemos mencionado por ahí, lo encontramos en esa superposición de la sesión europea con la norteamericana, y la volatilidad hace referencia al movimiento del precio en una unidad de tiempo determinada, ¿sí? A veces que con no tanto volumen, igual el precio avanza o retrocede muchos pips, eso depende de las condiciones de mercado cada día, pero sí tengamos en cuenta que lo que nos sirve a nosotros es el volumen de órdenes, eh, donde se posicionan los actores más grandes de mercado y que son los que tratamos de seguir y operar con ellos. Entonces, los horarios de mayor volumen son los que más nos interesan para hacer scalping, justamente, que es lo que hacemos. Hasta ahí creo que está con el tema de órdenes. Si queda algo que no haya mencionado, alguna duda que les esté quedando, por favor pregúntenmela por el chat, que es el final de la sesión. Voy a ir, voy respondiendo las preguntas que me hagan. Acá hay algo que no mencioné y me estoy acordando, es el tema de un cierre parcial de una posición. Si vamos, de nuevo voy a abrir una posición de mercado para que puedan ver cómo se hace un cierre parcial. Acá quedó abierta la venta, ¿sí? ¿No es cierto? Tengo ahí una venta en el mínimo, justo la está tapando la línea del precio, por eso no se ve. Le damos doble clic y si yo quiero hacer un cierre parcial de la orden, no es acá, tengo que hacerlo desde la terminal. A ver, abrimos la terminal, donde nos aparecen las órdenes que tenemos en ejecución. Acá abajo le damos doble clic, nos va a aparecer esta ventana que nos permite cerrarla, y para hacer un cierre parcial, por ejemplo, si yo quiero cerrar la mitad, voy a cerrar un 0.15 y le doy a close y se me cierra la mitad de la posición. Esto lo usamos, por ejemplo, cuando queremos tomar una pérdida parcial o un beneficio parcial. Muchas veces van a ver, si están en la sala, que se indican más dos targets posibles, ¿sí? Un intervalo de precios que se ve a priori y un posible segundo target si el precio tiene fuerza que puede alcanzar. Entonces es una opción, si se quiere mantener la posición, de cerrarla parcialmente al primer target y dejar una parte de esa posición corriendo para ver si se le pueden sacar un par de más de pips al mercado. Eso es básicamente para lo que sirven los cierres parciales, ¿sí? De la misma manera, exactamente de la misma manera que lo expliqué para tomar ganancias, puede servir para tomar pérdidas, para comenzar a desarmar una posición que tiene el potencial
de expirar o de quedar en una zona media comprometida, entonces a medida que se va tomando por ahí ganancias con otras posiciones, se va tomando pérdidas con una posición que, como les digo, no haya quedado un poco comprometida cuando hay un cambio de zona o de intervalo. Entonces, hasta ahí con las órdenes. De nuevo, si quedó alguna duda, me pueden escribir por el chat. El otro tema que haría en esta presentación a hablar al respecto y que queden bien claros los conceptos acerca del tema del spread, ¿no es cierto? El spread, como ya lo mencioné, es la diferencia entre la cotización de compra y de venta que nos da el broker en los distintos instrumentos, ¿sí? Este es el caso para euro dólar, lo podemos ver acá, la diferencia en pips, ¿sí? El spread lo medimos en pips, que es la unidad mínima de movimiento del mercado, y lo podemos ver acá, ¿sí? Les voy a mostrar el Market Watch, ¿sí? Que lo pueden abrir desde acá arriba, desde este botón, este botoncito que dice Market Watch, que tiene las dos flechitas, o con el teclado Control M y pueden ver el Market Watch. Acá vamos a ver todos los instrumentos que nos ofrece el broker, ¿sí? Y la diferencia entre esto que vemos acá, el bid y el ask, que no es otra cosa que la cotización tipo de compra y tipo de venta, es lo que le llamamos el spread. ¿El spread qué es para nosotros? Para nosotros es un costo, ¿sí? Es un costo de abrir una posición. Cada vez que abramos una posición a mercado, vamos a pagar el spread, o sea, la diferencia entre el precio de compra y la venta, como mínimo, para que nuestra operación dé un beneficio, tiene que cubrir esa diferencia, porque si no, imagínense que si no existiese tal diferencia o la diferencia fuera al revés, lo que haríamos es abrir una compra y después cerrarla con una venta y inmediatamente haríamos un profit si el PIB fuese al inverso. Como habrán visto cualquier tipo de institución financiera de brokeraje, esa diferencia es eh, a favor de ellos y un costo para nosotros. De manera análoga, si van a un banco a comprar divisas, van a ver que hay un tipo de compra-vendedor, un tipo de cambio vendedor y un tipo de cambio comprador, y la diferencia entre eso es lo que se llama el spread de mercado. Entonces, para nosotros representa un costo y como mínimo nuestra orden tiene que cubrir esa diferencia para que empiece a generar un beneficio. Vamos a ver que el spread se agranda, ¿sí? A medida que tiene que ver, el spread que ofrecen los brokers tiene que ver con el nivel de operación del instrumento. Mientras sea un instrumento más operado, o sea, en el que ellos pueden concentrar más operaciones, el spread va a ser menor, y las cotizaciones que ofrezcan de un instrumento menos operado, el spread va a ser mayor. Por ejemplo, acá en euro dólar, con este broker estamos hablando de un spread de un pip y medio aproximadamente, como pueden ver acá, y si nos vamos a ver, esto es euro dólar, ya lo más, seguramente el instrumento más operado que tiene eh, el broker. Vamos a buscar alguna otra cosa más exótica, otro instrumento más, por ejemplo, que tenemos acá, no sé, cualquier ejemplo, euro SAR. Vean la diferencia entre cotización de compra y de venta, cómo se ha ampliado varios pips por encima de lo que estamos viendo en euro dólar, ¿no es cierto? Entonces, es importante que entendamos que a la hora de hacer scalping no nos sirven los instrumentos con un spread muy alto. ¿Por qué? Porque si lo que pretendemos es entrar y salir rápido del mercado, ir por unos pocos pips, digamos, de un movimiento que toma fuerza en un determinado momento de la sesión, un instrumento que tenga un spread muy alto no nos va a permitir, digamos, nos va a comer todo el beneficio de la operación. El target prácticamente va a ser la mitad o más de la mitad perdón, el spread va a ser la mitad o más de la mitad del target. Entonces nos enfocamos en esos instrumentos que tienen un spread más bajo y que son los que mayor volumen tienen. Que, vamos a ver algunos ejemplos en divisas. Esos son los pares que se llaman los majors, los principales. De todos estos, los que menos spread tienen son el euro dólar, libra dólar, dólar yen, después, y en segundo lugar creo que ya el dólar CAD australiano. Dólar CAD, me parece que depende del broker. Hay brokers que ya lo hacen con el spread mínimo y otros que ya lo aumentan un poquito, pero en principio debería ser el mismo spread que euro dólar. Y después tenemos el australiano dólar y el dólar neozelandés, dólar americano,
con también un spread pequeño, pero muy posiblemente un poquito más grande que el de euro-dólar. O sea que siempre se toma referencia el spread de euro-dólar porque es el spread mínimo que ofrece un broker para operar sus instrumentos. Después tenemos en commodities también, van a ver que pasa exactamente lo mismo, oro, plata, en índices, en petróleo, siempre volvemos a mostrar acá los restos de oro, también vemos acá el spread de los commodities, es un spread bastante, digamos, uno de los más chicos que ofrecen los brokers por lo general, el oro, el plata, como digo, oro, plata y quizá en tercer lugar petróleo son uno de los instrumentos más operados, pero siempre es un aspecto a tener en cuenta y que hay que saberlo calcular, porque ¿qué son? El spread no es otra cosa que pips de mercado, que nosotros dejamos en el mercado cada vez que vamos a abrir una posición, cada vez que entramos al mercado. Entonces, es otra cosa que se usa también para comparar los brokers, vemos qué clase de pips, qué rango de pips nos ofrecen a los distintos instrumentos y dependiendo del tipo de cuenta que tengamos con cada broker, podemos tener una cuenta con spread fijo o una cuenta con spread variable. ¿Sí? Acá, en este caso, estamos viendo una cuenta que tiene spread variable, o sea, no es siempre, en este caso yo le dije que es un pip y medio, no es siempre esa diferencia, puede que se ensanche o puede que sea más pequeña. Esto es en función de, uno, si hay mercado abierto o no, y dos, la volatilidad que hay en ese momento en el mercado. Cuando experimentamos alta volatilidad, vamos a ver cómo el spread se tiende a agrandarse. En algunos casos más, en algunos casos menos, dependiendo del broker. Siempre es bueno que somos un broker que no se aproveche mucho de eso, ni que las diferencias de spread sean muy grandes, porque de nuevo son un costo para nosotros y no nos hacen eso más que o aumentar la pérdida en nuestras posiciones o disminuir la ganancia en nuestras posiciones. Entonces, eso en cuanto al spread, y quiero mostrarles un ejemplo de cómo funciona esto de que es un costo para nosotros. Los costos que nosotros tenemos para operar con cualquier broker siempre son dos: la comisión que nos cobra el broker y el spread del instrumento que estamos operando. Entonces, por ejemplo, son cosas para comparar entre los distintos brokers. Este es un ejemplo que pueden ver acá en esta tablita con números reales de mercado. Estos son costos reales de distintos brokers que están ofreciendo en estos momentos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a abrir una cuenta con un broker, vamos a ver que nos dice, nosotros cobramos comisión tanto y tenemos un spread mínimo de tanto, ¿sí? Entonces, acá esto es un ejemplo para ver cómo se calcula el costo por lote, ¿sí?, de abrir una posición. Siempre las comisiones y el spread están medidos en un lote estándar, ¿sí? Si recordamos un poco de temas anteriores, lotes, el valor del PIB para un lote estándar son $10. Entonces vamos a calcular siempre en función a esos $10. Por supuesto que si abremos un mini lote o un micro lote o la porción de un lote estándar que sea, siempre esos costos van a ser proporcionales a lo que estamos abriendo. Recordamos rápidamente estos conceptos que son importantes. Un lote estándar equivale a 100.000 unidades de moneda base, ¿cierto? Un mini lote es el 10% de un lote estándar y un micro lote es el 1% de un lote estándar. Entonces, cuando acá en mercado estamos abriendo en este botón ponemos un lote, estamos abriendo un lote estándar. Si ponemos 0,50 estamos abriendo medio lote y así sucesivamente. Entonces, volviendo a los costos que se calculan en función de un lote estándar, por ejemplo, tenemos el broker 1 que nos cobra 8 de comisión, tiene un spread de medio punto, o sea, de medio pip. Esto implica para nosotros que cada vez que abrimos una posición pagamos $13, o sea, por lote, ¿no es cierto? Si abrimos un lote estándar pagamos $13, si abrimos menos, abrimos una fracción de ese, pagamos una fracción de ese costo, ¿no es cierto? Exactamente prorrateado por la cantidad que estamos abriendo a mercado. Entonces, después tenemos el broker 2 que nos cobra de comisión 5, tiene una comisión más baja, pero tiene un spread más alto, de un pip y medio. Eso termina representando para nosotros un costo de $20 por lote. Y por último tenemos otro broker que nos cobra de comisión 7, de spread 0,2, el spread mínimo,
y esto implica para nosotros un costo de $9 por lote. ¿Sí? Como vemos acá en este caso, el broker 3 es el más barato, después el broker 2 es el más caro y el broker 1 está en el medio. Estos son eh, valores de comisiones, por así decirlo, promedio de mercado. Este está un poco por debajo del promedio. La mayoría de los brokers andan más cerca de estos costos. Pero bueno, no quiere decir que un broker porque sea más barato es mejor, sino que eso no es el único aspecto para nada, eh, el único aspecto que hay que analizar de un broker. ¿Sí? Como ya hemos hablado en otras oportunidades también, es importante la ejecución de órdenes, la liquidez, la trayectoria y la regulación que tenga el broker, que no nos cobre por retirar, etcétera, etcétera. Porque a veces vemos eh, un costo muy bajo, ¿sí? de un broker, como puede ser este, y que nos dicen 0 pips y comisión por debajo del promedio del mercado, etcétera, etcétera. Y en realidad, cuidado ahí porque puede que el dinero lo estén obteniendo por otro lado, pero no se olviden que el modelo de negocio de un broker es cobrar comisiones por la operatoria de los clientes y esa es su fuente de ingreso. Y si ellos no cobran comisiones, o cobran comisiones extremadamente bajas y ofrecen un spread también extremadamente bajo, cuidado porque tienen que ganar dinero por otro lado. Y bueno, puede ser con manipulación de órdenes, cobros de costos ocultos o no ocultos, a veces como costos por retiro, etcétera, etcétera. Así que son cuestiones para tener en cuenta a la hora de analizar un broker. Por suerte, desde Watch, bueno, que les recomendamos ciertos brokers, no son los únicos, pero bueno, son brokers que ya están probados en el tiempo, sabemos que funcionan bien, ofrecen buenas condiciones para el tipo de operatoria que hacemos y además les permite a ustedes beneficiarse de algunos convenios y cosas que ya van a ir conociendo por el estilo para operar sus cuentas. Pero bueno, sean esos o sean otros brokers, igual tengan en cuenta eso, no solo chequear costos, sino reputación, funcionamiento del broker, ¿sí? Y bueno, esa es la manera que influye el spread en el costo de abrir operaciones eh, a mercado. Así que bueno, hasta ahí